Reconocemos que eres Jehová, que va delante de nosotros peleando la buena batalla. Gracias, Dios, por lo que tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy. Oh amado Rey, gracias, Dios, por llamarme, confiando plenamente en ti, que cuando yo abra mi boca seas tú hablando a través de mí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque eres tú el único, el que merece la gloria y la honra, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos, Dios, que tu palabra es viva y eficaz. Que tu palabra, Señor, es para que nosotros podamos caminarla, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Gracias, Dios, porque en ti, Señor, haremos proezas, porque solamente en ti, porque tú dices que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y somos nosotros tus hijos, aquí, Señor, y tú nos das la fuerza que viene de ti, para esa valentía que necesitamos para seguir adelante. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra penetre, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros, Dios, como esa espada de doble filo, Señor, que penetra, Señor, en todo nuestro ser, Señor, en nuestro corazón, Señor, hasta los tuétanos, en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén y amén. Siempre estábamos hablando y diciendo, como dice Alexandra, prosperados y en victoria, bendecidos y prosperados. Y en verdad tenemos que creerlo, porque si nosotros lo creemos, lo vamos a ver en nuestra vida. Estamos aquí porque Dios fue a esa cruz y murió por nosotros y nos llamó. Hoy estamos aquí porque en Él tenemos la salvación. Tengo una palabra para compartir que es el libro de Isaías, un libro que me fascina muchísimo. Es un libro en el cual Dios me ha hablado mucho sobre mi llamado y sobre el ministerio el cual Él me ha entregado. Isaías, Jehová salva. Isaías también significa salvación de Jehová. Vemos de que es un libro profético. Es un libro en el cual tenemos la profecía en la cual hasta cuando el Señor mismo lee la palabra y Él entiende y Él dice que Jesús dice y entiende a que fue llamado completamente y viene en obediencia a este mundo. Y así nosotros queremos en verdad caminar en obediencia y entender a qué nos ha llamado el Señor. Vamos a Isaías 54. Pero antes de leer Isaías 54, yo tengo 3 preguntas y quiero que ustedes se las respondan. No me las tienen que responder a mí, sino es para que las respondan ustedes mismos. Y dice, ¿qué estoy haciendo hoy con mi vida? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Quiero mejorar o cambiar lo que estoy haciendo? Nosotros siempre queremos ser bendecidos y prosperados. Nosotros siempre queremos y que estamos esperando grandes cosas de Dios. Pero para tener esas grandes cosas de Dios, nosotros necesitamos emprender grandes cosas con Dios para Él. Y muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera. Entonces, este es el momento en el cual nosotros debemos parar en el hacer, en lo que estamos haciendo para nosotros y lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros creemos que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos parar en ese hacer y venir delante de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Lo que yo estoy haciendo es lo que tú quieres. Porque muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, pero no queremos hacer lo que Dios quiere, que es lo que verdaderamente es posible. Cuando yo hago lo que Dios quiere, que es lo que verdaderamente me sirve en mi vida. Y vamos a Isaías 54, del 1 al 8. Tu mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque mis hijos, porque más hijos que la
Casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estancas. Porque a derecha y a izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada, no te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo, tu nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné por tu instante, pero con tu profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. El Señor dice aquí, en el primer versículo, tu mujer estéril. La esterilidad es la vergüenza. De Israel. Cuando una mujer era estéril, tenía afrenta. ¿Qué es esterilidad? Es no dar fruto. Es no dar el fruto. Pero yo hoy quiero llevar esta palabra a lo que somos como congregación, a lo que somos como iglesia, porque cada uno de nosotros somos iglesia. Entonces, dice, no has dado fruto, es tiempo de empezar a clamar a Dios para ver el fruto. Es tiempo que nosotros clamemos a Dios para poder dar ese fruto. Si la esterilidad no da fruto, pero vemos en la palabra, hay muchísimos relatos, especialmente el relato cuando Ana va delante la presencia de Dios y clama y gime delante de Dios. Porque ella estaba recibiendo vergüenza, afrenta, de penita porque no daba hijos a su esposo. Y es tanto en la manera en que ella clama a Dios y le pide a Dios con todo su ser de que quería tener hijos, que el sacerdote piensa que ella está embriagada, está borracha. Y Dios responde y Él le da ese fruto que ella quería, su hijo. Y ella lo entrega por un pacto que ella hace con el Señor, lo entrega para servirle al Señor. Entonces, nosotros hoy necesitamos clamar a Dios, porque si estamos aquí estamos siendo estériles, porque estamos siendo sentados solamente en una banca y no estamos clamando al Señor y preguntándole qué es lo que tú quieres, Dios. ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo que yo haga en la congregación? Necesitamos empezar a pedir a Dios para dar ese fruto. Cuando el Señor a mí me llamó a servirle, y yo estaba sin trabajo, estaba sin nada, y yo dije, Señor, tú me das una palabra sobre los diezmos, ¿quién te voy a diezmar si ni siquiera estoy trabajando y no recibo un sueldo? Señor, dame el tiempo. Y yo le di ese tiempo que porque el tiempo lo hizo Dios, los afanes lo hicimos nosotros los hombres. Y yo empecé a servir en la iglesia, a lavar baños, a lavar los pocillos del tinto, porque allá en Bogotá siempre damos tinto. ¿Sí? Y en esa época no teníamos, estábamos apenas empezando y no teníamos para estar comprando desechables. Entonces vaya y lave el pocillo, vaya y haga así. Cuando Dios te llama a servirle en la manera que Él quiera, y ahí Él va cada día llevándote más y más adelante. Tuviste dolores de parto, o sea, nunca tuvo nada, pero que ya clama al Señor y Dios le da. ¿Sí? Dice que va a darle muchísimo, que dará mucho más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Y el versículo dice, ensancha el espacio de tu carpa.
y despliega las cortinas de tu morada. ¿Qué es ensanchar? Ensanchar es ampliar. Estamos hablando del mundo espiritual. Yo creo que muy pronto tendrán que ensanchar también aquí esto físicamente. No sé cómo lo irá a hacer el Señor. Porque yo declaro esa palabra de que crecerá no solo en lo espiritual, sino también en lo nuevo. Ensancha la carpa. Yo me acuerdo una vez que me invitaron a un campamento de jóvenes y los jóvenes tenían que armar las carpas. Y muchos llevaron unas super carpas y de todo, pero ni idea cómo armar. Eso yo de verlo cómo intentaba el uno hacerlo, cómo intentaba el otro, cada quien armando su carpa. Hubieron algunos que sí armaron una buena carpa bien armada porque sabían cómo armar. Y esa noche hubo un ventarrón terrible, una lluvia, y las carpas se cayeron. Creo que quedaron 2 carpas nomás que fueron bien armadas. Entonces, cuando Dios dice ensancha tu carpa, debemos tener en cuenta que lo llevamos al mundo espiritual, no nosotros, que Dios nos está pidiendo que ensanchemos, que podamos entenderlo, pero tenemos que tener buenas bases firmes, y estas bases firmes solamente serán en el Señor, no serán en mi fuerza, sino en la fuerza del Señor. Entonces, si yo lo tomo a manera personal, son los planes que tiene Dios para mí. Es mi relación con Dios, es mi corazón, entregándolo completamente al Señor. Es entregándole todo a Él para poder ensanchar. Cuando cantábamos mucho esa canción de manos levantadas, tiene que ser manos que están en santidad, Señor, manos limpias. Entonces nosotros necesitamos reconocer que para poder ensanchar nuestra carpa tenemos que tener la firmeza que Dios quiere. ¿Por qué la tenemos en Él? Solamente en Él que nos da la fuerza, que nos da el poder. Él que es el único que nos puede sostener. Porque si nosotros estamos aquí de pie, porque el Señor nos sostiene. Vemos en la segunda parte de este versículo que dice: no te limites. Es una orden. No te limites. Es una orden como cuando dice ensancha tu carpa. Es una orden de no limitarnos. Quiere decir, ¿cómo está mi carpa? ¿Cuál es mi sueño? ¿Es mi sueño personal o el sueño que Dios me ha entregado? Porque para ensanchar la carpa sin limitarme, tengo que buscarle al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo lo haga? Porque muchas veces nosotros tenemos tanto conocimiento del mundo y creemos que debemos hacerlo a nuestra manera, pero no es así. Como hemos dicho, que en el Señor, entonces en Él tenemos el crecimiento en nuestra vida personal. Cuando hay crecimiento en mi vida personal, hay crecimiento para la congregación. Porque si yo crezco como iglesia, la congregación va a crecer en lo espiritual y en lo numérico. Yo tengo que ver la responsabilidad que Dios me está entregando cuando yo tengo esa relación íntima con Él. Entonces, nosotros somos las ovejas, como dice el Señor, somos obreros. Porque Él dice, cuando Él habla de la mesa del mundo y los obreros son pocos, nosotros somos los obreros. Es decir, cuando yo tengo esa relación íntima con Dios y estoy en la obediencia de lo que Él me está diciendo, no te limites, estoy buscando del Señor, que viene aquí, ¿qué quieres tú que yo haga? No debemos seguir limitándonos, avanza, no te detengas, busca al Señor y Él te revelará los planes que tiene para cada uno de ustedes. Y recordemos que Dios nos da planes de excelencia y de paz. Todo lo que hagamos para el Señor hay que hacerlo con excelencia.
todo lo que hacemos para el Señor debemos hacerlo lo mejor de lo mejor. Así como decía Olga esta mañana, no es como que voy a dar una ofrenda por dar, como que me da pena. Yo escuchaba un testimonio de alguien que decía que le daba pena que vieran que no daba ofrenda porque no tenía para dar ofrenda. Y él que cogía el sobre, y cuando todo el mundo levantaba la ofrenda, él levantaba el sobre y luego lo llevaba a la canasta. Pero no tenía nada para darle. Pero en el corazón de él estaba el deseo de tener para bendecir. Porque nosotros debemos ser bendecidos económicamente para bendecir la obra del Señor. No para Dios, porque Dios no lo necesita. Pero es lo que nosotros queremos siempre ser bendecidos para bendecir. Vamos a Jeremías 29:11, y alguien me lo puede leer, por favor. Estamos hablando de la calma. Dímelo, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin que esperáis. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que Dios tiene en nosotros? De paz, de bien y no de mal. ¿Sí? Entonces, Él es en el tiempo de Él, en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Y continuamos con Isaías 54 y dice: no sean escasos. La cortina no te limite a alargar la puerta y reforzar las escasas. Entonces, cuando él dice no te limite, está diciendo no seas escaso, no debemos ser escasos. Y muchas veces nosotros somos muy escasos para las cosas del Señor. Muchas veces nomás estamos aquí un momentito y gracias Señor y ya. Entonces, necesitamos no ser escasos delante del Señor. No te permitas limitarte con lo que ya puedes hacer. No te limites con tu falta de fe, porque muchas veces la falta de fe nos limita. Pero recordemos que lo que dice la palabra, con ese granito de mostaza, porque así la fe tan pequeñita que nos da, si tú la pones en él, podrás decir a la montaña, muévete y se moverá. ¿Sí? Dios quiere llevarnos más allá de donde hemos estado desde hace mucho tiempo, porque muchas veces estamos tan cómodos ahí donde Dios nos ha llevado que no queremos quedar ahí, pero Dios no nos quiere que nos quedemos ahí, sino que avancemos, que vayamos mucho más allá de la mano de Él. Nosotros muchas veces los miedos no nos permiten avanzar. Tenemos que decirle, Señor, ven aquí, yo quiero que tú me uses, déjate usar. No permita que el miedo te impida que Dios te use. Dios a cada uno nos ha dado dones y talentos. Dios nos da esos dones y talentos para usarlos, para el servicio de Él. No es para mi gloria, sino para la gloria de Él. Es para que me digan, ay, tan lindo como hace estas cosas. No, es porque Dios quiere que la gloria será para Él, pero que Él nos quiere usar. Cuando Él dice, alarga tus cuerdas, debemos estar listos para tener grandes expectativas de fe. Porque cuando Él me dice, alarga tus cuerdas, yo no tengo ni idea de lo que Él quiere que yo haga. De que alargar las cuerdas es algo más intenso, algo mucho más allá. Entonces Él quiere que nos estemos listos allí cuando Él nos dice alargar las cuerdas, pero en grandes expectativas de fe. Entonces son las cuerdas de fe que Dios quiere que nosotros alarguemos. Nosotros necesitamos desarrollar esa pequeñita fe que la cual Dios por cada uno tenemos una medida de fe. Él quiere que la coloquemos en Él para poder tener esa fe grande en Él. No te conformes con lo que sabes, con lo que ya tienes de Dios. Él quiere que lo busques para darte más y más de Él. Muchas cosas para nosotros, la gente solamente piensa que es en lo económico. No, Él quiere bendecirte económicamente. Pero la palabra dice buscar primeramente el reino de los cielos. ¿Sí? Y los demás van a llegar con añadidura. Porque el reino de los cielos es su justicia. Y las demás son las añadiduras que nosotros necesitamos para estar en este mundo.
Esas añadiduras que Él nos quiere dar día a día. Pero si yo no lo busco, no voy a tener las añadiduras. Es una promesa, que le busquemos primeramente a Él. Y cuando yo le busco primeramente a Él, yo voy a tener las añadiduras. Él dice que no tenemos porque no sabemos pedir. Entonces tenemos que aprender a pedirle. Pero para pedirle tenemos que buscarlo primeramente a Él. Sin olvidar que buscarlo y buscarlo en varias maneras. Una de las maneras es buscarlo en adoración. Cuando yo lo adoro primeramente, y le entrego todo lo que soy a Él, y le conozco que mis anhelos y mis sueños están en Él, y dejo que luego me llega todo. Porque tengo que pedirle si Él conoce mi necesidad. Cuando yo le pido que reconozco la grandeza que Él tiene, que Él es soberano, que Él es el dueño y creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, y que Él me creó a mí por amor y me ama y me ha dado amor eterno. Tengo que reconocer que Él es mi Padre y Él es mi Dios. Entonces, cuando estamos alargando las puertas en el Señor, tengo que alargar las puertas, pero también necesito reforzar las estacas. Pues las cuerdas son las puertas de fe, y son cuerdas que deben ser cuerdas bien firmes, bien fuertes. ¿Sí? Entonces, refuerza las estacas. Cuando reforzamos las estacas, reconocemos que eres el Todopoderoso, que eres el Creador. En Él nosotros podemos hacer todo en Él. Todo en Él, no en mí. Cuando yo quiero hacer las cosas por mi conocimiento que tengo del mundo, por la experiencia, ya no lo estoy haciendo en la fuerza del Señor, sino en mi fuerza. Yo tengo que aprender a hacerlo en la fuerza del Señor. Entonces, cuando las estacas tengo que reforzarlas. Cuando yo refuerzo las estacas, es lo que estoy haciendo. Cuando yo refuerzo las estacas, quiere decir, pensemos un momentico, cuando se está haciendo una construcción y se va a ampliar. Ahí tienen que reforzar. Si tienes 2 pisos, en base de 3 pisos, oye, la base no cuesta para 2 pisos, ya no la puedes hacer de 3 pisos. Entonces tiene que hacer un refuerzo especial, y ese refuerzo especial es para que para las estacas puedan ser, las columnas puedan ser reforzadas. Y a nivel espiritual, reforzar nuestras columnas quiere decir buscar más y más y más de Él, buscar más de su presencia, preguntarle a Dios cómo refuerza. Estuve en un retiro de Pereira hace poco de él. Yo soy misionera, como yo trabajo como misionera en juventud con una misión con niños en riesgo. Y había una palabra que Dios estaba dando para el ministerio ese día a través de un profeta, y yo la recibía porque yo era la que estaba representando el ministerio allá en esa reunión. Y en el ministerio que tenemos ya más de 30 años de estar al servicio del Señor. Y el Señor nos hablaba de que había que entenderlo. Pero el Señor decía, porque le daba una visión al profeta, que veía un puente grandísimo. Yo me imaginaba como esos puentes que hacen allá. Y esas columnas grandes, y él decía, tienes que reforzarlas. Refuerza las columnas. Y decía, las columnas que le dimos cuando inició el ministerio. Nosotros tenemos ese llamado que Dios nos hizo con 7 columnas espirituales, que son fuertes, y Dios me estaba diciendo, refuércenlas. Y entre esas columnas está la oración, el ayuno, la palabra, la santidad. Había que reforzarla porque Dios va a entender el ministerio. Y cuando estaba preparando esta palabra, recordé esa palabra que el profeta me entregó para llevar al ministerio. Y lo que yo hoy les digo, necesitamos reforzar esas columnas. Necesitamos reforzar las columnas porque si vamos a crecer, me alegro de escuchar que van a tener las casas de gloria, porque es bíblico. Es reunirnos en las casas para estudiar la palabra, para conocer más y más del Señor, para poder caminar en lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Porque ser cristiano no es solamente decir soy cristiano y me congrego. Ser cristiano va mucho más allá.
Ser cristiano es caminar de la mano con el Señor, es renunciar a lo que yo quiero y dejar que sea Dios obrando en mi vida. Entonces nosotros necesitamos tener en cuenta que el fundamento firme siempre serán las columnas de las cuales Dios dio a esta congregación. Y esas columnas espirituales firmes deben de estar en la visión que Dios dio al pastor, que me imagino que ya ustedes conocen. No solo es ampliar no solo es buscar las instrucciones de mi parte, sino buscar las instrucciones de parte de Dios de cómo debo ampliar y reforzar las columnas de la congregación. Nuestros fundamentos deben ser fe, obediencia, santidad. Esto se logra a través de la relación con Dios, a través de la intimidad. Siempre recalco lo mismo, porque es en intimidad con Dios que nosotros vamos a conocer los propósitos de Dios. Es en intimidad con Él que nosotros vamos a poder conocer a lo que Él está demandando de nosotros. Es en la intimidad donde nosotros vamos a poder obedecer. Pero cuando yo tengo la intimidad con Dios, Él me da la obediencia, y cuando me da la obediencia y mi corazón está dispuesto a obedecer, es cuando el Señor me ayuda para que se logre lo que Él está demandando, para que su propósito en mi vida se cumpla. Y Dios tiene propósito con cada uno de ustedes, así como tiene este propósito con la congregación. Es necesario construir, levantar y afirmar la propia carpa de la que estábamos hablando. Primeramente somos nosotros, que nos tenemos que afirmar en el Señor. Nos tenemos que levantar con el poder del Señor. Cuando yo me levanto con el poder del Señor como miembro de una congregación, la congregación se levanta. Porque no es solo la responsabilidad del pastor, es responsabilidad de todo. El pastor pastorea y cuida las ovejas. El pastor está pendiente de ustedes, pero ustedes también necesitan, como ovejas, levantarse firmes con el poder del Señor para apoyar a sus pastores que Dios les ha colocado. Por ejemplo, el grupo de alabanza, sí. Él tiene el sueño de crecer y tener más miembros, más personas ahí con ellos en la alabanza. Pero para todo tenemos que mirar cuál es mi actitud. Si estamos en verdad, en santidad, si estos sueños de crecer es lo que Dios me está diciendo en la manera en que debe crecer. Si tú me dejes, por ejemplo, la alabanza como puedo tomar a cualquier otro. Los servidores están haciendo porque Dios les está llamando a servir. Dice que si somos fieles en lo poco, en lo mucho, Él nos va a colocar. Hoy te tocó la puerta, yo me imagino que no, debe ser nada agradable estar allá afuera con ese sol, pero allí es donde Dios ve tu fidelidad y es allí donde Dios te va a prosperar al servicio. Y recordemos que Él vino a servir. Y si nosotros somos ellos a imagen y semejanza de Dios, como hijos de Dios, nosotros también estamos listos para servir a aquel que lo necesita. Y vamos a seguir sirviéndole al Señor a través de lo que Él nos pide que hagamos en la congregación. La promesa de extenderte a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Que vemos en el siguiente versículo. Extiéndete a la derecha, extiéndete a la izquierda. Dios nos manda a ensanchar de una forma integral. Yo me tengo que ensanchar de forma integral. Alma, el cuerpo y espíritu. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que aprender a cuidarnos. Cuando nosotros no nos cuidamos, resulta que cuando llegamos a cierta edad tenemos problemas. Y luchamos con muchas enfermedades que nosotros tenemos porque no nos hemos cuidado. Necesitamos aprender a cuidar nuestro cuerpo como hijos de Dios. Y algunas veces pensamos que bueno, llego a los pies de Cristo y ya todo se soluciona. Olvídalo, nada se soluciona. Ahí están los problemas, la solución la da Dios cuando lo buscamos. En Él hay solución para todo. Entonces cuidé, perdóname porque comí lo que no debía comer, lo que me hace daño, pero ayúdame de ahora en adelante a cuidar. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, yo debo cuidar mi cuerpo. ¿Sí? Yo tengo problemas ahora, ¿por qué? Porque no me cuidé.
Pero también tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades que vienen por maldición de lo que yo hablaba bien de nuestros padres. Esa es una herencia espiritual y que tenemos que cortarla, romperla completamente en el nombre de Jesús, para que no continúe en las siguientes generaciones. Tenemos que romperla. Y todo lo podemos en Él y en Él la podemos romper. Pero cuando nosotros nos descuidamos, a mí el Señor hace muchísimos años me sanó de diabetes. Duré más de 16 años sin tener problemas con la azúcar. Pero vino el descuido. Aquí está, nuevamente tengo problemas. El Señor, perdóname porque no cuidé la bendición que me diste de sanidad. Y estoy confiando plenamente en Él. Y seré completamente sana. Y que en el nombre de Jesús no va a continuar con esta enfermedad en mi hija ni en mi nieto, como dice la palabra. Entonces nosotros necesitamos reconocer de que es Él, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que Él nos da el crecimiento espiritual, pero también nos da crecimiento en el conocimiento, en la obediencia y en la santidad. Conocimiento de su palabra, revelación que Él nos quiere dar. Pero si yo no busco la palabra, ¿cómo voy a tener la revelación que Él nos quiere? Quiere decir, nuestro pasado quedó atrás. Tu pasado y el mío quedó atrás. No tengas más temor de tu pasado, porque se lo has entregado al Señor. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado. Él dice en su palabra de que cuando venimos delante nos arrepentimos y le pedimos perdón. Él nos perdona y todo queda sepultado en el fondo del mar y nunca más lo recuerda. Que lo recuerda el enemigo y es que te lo trae siempre a tu mente. Porque ya Dios perdonó y Él no vuelve a recordarnos más ese pasado. Vemos en el versículo 5 que dice: porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso. En la versión Reina Valera dice: tu marido es tu hacedor. Me gusta más la manera en que lo dice la Reina Valera. Se siente como con más firmeza. Él es el Dios poderoso, el dueño de todo lo que existe. Él es tu Salvador. Espera lo que tiene para ti y lo que quiere que llegues a ser para Él. Porque si Él es nuestro marido y Él es nuestro hacedor, Él responde por cada uno de nosotros. Es Él que nos da todo lo que necesitamos. Él es la cabeza. Él es el que suple en el hogar todo. Vayamos a Romanos 10:14. Alguien por favor me puede. Romanos 10:14. ¿Y qué nos dice el Señor aquí? Yo tengo otra versión, me dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? Es una pregunta así. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿De qué nos está diciendo el Señor? Y predicar. Y queremos ver extendido el reino de los cielos, es una orden que Dios nos está dando. Y predicar. Dice que debemos hoy día ser discípulos. Si no necesitamos hacer discípulos, tenemos que enseñar la palabra. Por eso me gozo de saber que se van a hacer las casas de gloria. Porque en las casas de gloria es la manera en que va a empezar a crecer mucho más la congregación. Dios te está llamando a servirle. Recibir el llamado de Dios. Ese es un llamamiento que le hace cada día a nosotros. Es recibir la honra de Dios, lo cual significa recibirle a Él mismo. La honra tiene doble valor, ya que a Él
A Él le llamamos y damos esa vida que dio por nosotros. Esa vida nueva que Él nos está dando. Esa vida nueva de su parte es el valor que le da Dios y el valor que está en Cristo Jesús, quien murió por cada uno de nosotros. La obra que Dios tiene para nosotros es el llamamiento que nos está haciendo, en el cual yo debo decir, heme aquí, Señor, envíeme a mí. La honra que da Dios también está en la visión que Dios está dando. Escribe la visión en la tabla, dice la palabra. Porque Dios nos da, es ahí donde Dios nos da esa visión para la manera que quiere que lo hagamos. Ahí tenemos la instrucción de lo que a su vez implica el llamamiento y la visión. Cuando Él nos llama, Él nos da una instrucción y nos dice cómo hacerlo, cómo ir. Entonces, ¿qué implica este llamamiento? Cuando Él te llama, Dios nos da la autoridad, nos da el propósito por el cual nos ha llamado, y es mi decisión si obedezco o no obedezco. Yo debo obedecer, porque yo escojo el camino del bien, el camino del mal, porque Dios me ha dado libertad para decidir. Pero cuando Dios te llama, porque Dios conoce el potencial que hay en ti, el llamado es irrevocable. Si Dios te ha llamado, obedece, camina en obediencia. Si quieres ver tu vida próspera en todas las áreas de tu vida, obedece al llamado que Dios te ha hecho. Dios a cada uno nos ha dado dones y talentos. Te llamó para que toque un instrumento. Ay, pero no sé tocarlo, porque no aprende. Ay, pero es que no tengo el dinero para pagar al profesor. Oye, pero si Dios te está diciendo que aprenda, Él te va a proporcionar el dinero para que pague la persona que te va a ayudar. En lo que Dios te llama, Él te prepara, Él te da todo lo que necesitas para esa preparación. En lo que Dios te llama, Él sabe la necesidad que tú tienes para que ese potencial que está en ti se cumpla. Pero necesitas tú decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Hoy Dios te está llamando a servirle, a atender las estacas. Dios te está llamando a reforzar las puertas. Dios te está llamando hoy a que mires qué está pasando con tu vida, qué es lo que estás haciendo con tu vida. Y Dios te está diciendo, reflexiona, ven, búscame. No limites a Dios. Déjalo en tu vida para que tú puedas crecer con Él. ¿Sí? Cuando Dios te llama, Él te da las instrucciones del llamamiento. Cuando el Señor a mí me llamó, yo sé que no es fácil obedecer. Y mucho menos cuando estamos recién convertidos, que todavía el mundo nos atrae de una manera bárbara. Queremos estar en las cosas del mundo.